Boreal Televisión presenta. Saludos, amigas y amigos. Muy buenas noches. Bienvenidos a En Vivo a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, único, inimitable, inagotable, República Dominicana. Un abrazo a todos los que nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Señor Juan Sebastián Ricardo García, buenas noches. Buenas noches, Mayobanex Atahualpa Ramírez. Gracias, amigos, porque están con nosotros hoy jueves 17 del mes de diciembre, ya prácticamente en las vísperas de la celebración de las Navidades, en un momento de pandemia, con restricciones disfrazadas, y pedimos más que nada la colaboración de todos para ver si podemos reducir el nivel de contagios. Porque fíjate, Atahualpa, solo son 3 provincias: Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Santiago y Duarte. Si tú ves el resto, prácticamente el coronavirus está controlado. La Vega, la intervención debe hacerle el ministerio es en 3, 4 lugares y no más. La Vega también tiene un alto porcentaje de contagio. Sí, estoy hablando de 4 y va a mencionar ahora La Vega en ese aspecto, pero no pasa de ahí. Yo no sé, Juan Sebastián, pero hoy amanecí con mis dudas sobre las medidas que se han anunciado, viendo las reacciones y viendo lo que pasó en el día de ayer. Y viendo también que la vicepresidente de la República, que es la jefa del Gabinete de Salud, tuvo que hacer una infografía y ponerla en su cuenta para que la gente pudiera entender de qué se trataba, las medidas. Hoy se hizo una rueda de prensa con la vocero de la presidencia, Milagros Germán, dando explicaciones de lo que se había decidido hacer, prácticamente revisando. Lo único que ha variado es bajar el horario de del expendio de bebida y el cierre para esas 4 o 5 provincias a las 7 de la noche. Bajar 2 horas el toque de queda y 3 horas el expendio de venta de bebidas alcohólicas. Después prácticamente, bueno, poner las medidas, la cantidad de las multas que se van a cobrar para los que violen el horario de toque de queda. Pero no, creo que no es la solución. Uno quisiera tener en sus manos la solución que ayudara a entender a la gente. Hemos insistido mucho en que esto es una responsabilidad del ciudadano más que todo. Si el ciudadano no se protege, no valen medidas que puedan tomar los gobiernos, a menos que no sean medidas de fuerza, que es lo que no queremos y no es la parte graciosa del combate al coronavirus. Pero creo, después de conversar con algunos amigos que tienen restaurantes, pequeñas pizzerías, puntos de expendios de cerveza, los licores, las pequeñas, los pequeños negocios, hasta lo que venden quipe y empanada y eso en sitios específicos que son tradicionales, por lo menos aquí en Santiago. Es un golpe mortal lo que están recibiendo, Juan Sebastián. Uno puede decir, bueno, pero se prioriza la economía sobre la salud. No, yo creo que pueden hacerse con una combinación, un equilibrio. Y lo que veo es que mantenemos el dispendio y la distorsión en el uso de los recursos que tenemos. Y me explico.
quizá esto no le sea simpático a algunas personas, pero si usted tiene a la Policía Nacional, al Ministerio Público, que es la parte represiva, ¿por qué insistir en el aparataje, en el exhibicionismo de mantener el patrullaje en zonas que son fácilmente controlables hasta con una patrulla? Porque están a la vista de todo el mundo, y no ir a los sitios donde realmente se producen las violaciones. No es más fácil controlar 200 negocios que controlar a 1000 gente que anda en la calle montada en su carro y que va para su casa. Anoche estaba viendo reportajes que se hicieron en algunos programas de noticias, y la verdad es que lo que pasó en la capital anoche dio pena. Y aquí mismo en Santiago se cerró un negocio porque estaba vendiendo alimentos, y una tradición en Santiago estaba violentando el toque de queda, que dice que los negocios tienen que cerrar a las 7 de la noche. Y yo lo veo bien. O sea, cuando se trate de negocio, creo que es más fácil de controlar los negocios cerrados que andar detrás de gente, haciendo retenes y entorpeciendo el tránsito para que la gente llegue a su casa. Y usted ve que, por ejemplo, después de las 9 de la noche, el retén comienza a las 8:30, Juan Sebastián, y empiezan a parar la gente a ver si tiene permiso, y se hace una cola que pasa de las 9 a las 10 de la noche. Entonces yo no sé si es que no han entendido que el asunto no está en eso, el asunto no está en caerle atrás a la gente que va de tránsito. El asunto está en controlar los negocios, que lo hemos explicado como 14 veces. Si no controlamos los negocios que están abiertos en horas de toque de queda, o que abren de manera clandestina, no van a hacer nada, porque el que va de un lugar a otro, a su casa principalmente, no es el que anda contagiando a todo el mundo en un grupo. Yo la verdad es que no sé si es que las autoridades de salud pública están haciendo un esfuerzo, pero hay alguien quizás ahí que influye mucho y piensa que con estas restricciones se va a combatir la ampliación del contagio del coronavirus. Realmente no creo que, lamentablemente nunca he sido pesimista, pero con estas medidas no creo que vamos a llegar a ningún lado. No creo. Mira, Atahualpa, en realidad las provincias especiales a las que se les redujeron 2 horas, no, en términos prácticos, no hay toque de queda, sigue igual porque te están permitiendo la circulación hasta las 9 de la noche. Sigue siendo lo mismo. Bueno, los negocios antes cerraban, podían cerrar a las 9 de la noche, ahora van a tener que cerrar a las 7, pero se va a permitir la misma circulación. Lo de la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde, eso es una medida fútil, porque si los negocios están autorizados a estar abiertos hasta las 7, no lo pueden intervenir porque van a tener que revisar la hora de la factura en la que se compró una bebida. El dominicano que se va a tomar su ron, su whisky, su cerveza, lo va a comprar desde temprano. O sea, eso no surte ningún efecto. Y oye lo que te voy a decir. Creo que el gobierno dominicano, representado en este caso por ser una cuestión de salud por el ministerio correspondiente, lo que debe es hacer las reservas para el aumento de camas de UCI y el aumento de camas de personas que no necesitan unidad de cuidados intensivos, pero que deban ser hospitalizados. El aumento hasta donde se pueda de la provisión de pruebas PCR, porque no va a haber control humano para frenar lo que va a hacer el pueblo dominicano ahora en Navidad. Pueden combinar el ejército chino, que es el más numeroso, con el ejército ruso y el ejército norteamericano juntos, y si tú quieres ponle parte del ejército de inglés. Los pueden poner todos juntos y nadie va a evitar lo que aquí va a pasar. ¿Por qué? Porque se permitió
el tránsito hasta la 1 de la mañana en esos días festivos. Y todo el mundo se va a reunir. Fíjate, ellos dicen las bodas están permitidas siempre y cuando las mesas no tengan más de 10 personas, haya distancia y observen el... pero venga acá, Atahualpa, en un lugar cerrado, en una boda, la gente no se va a poner la mascarilla. Bueno, pero es que hay que Entonces, insistir. controlen, porque los negocios abiertos pueden observar a una mayor distancia del 70%, sin concentrar tanta gente en una mesa, porque ahí hay menos posibilidad de contagio. Pero es que se quiere con una especie de complacer al sector que quiere que se endurezcan las medidas y estamos tratando de ser moneditas de oro. Mira, en algún momento va a tener que empezarse a tomar medidas que no van a ser simpáticas. Y habrá que sacrificar quizás parte de la popularidad que tiene el presidente de la República. Pero es que vemos que no hay una planificación efectiva de ir por etapas. Bueno, realmente confieso que no le veo la efectividad a las medidas. No la veo. Vamos a entrar a otro. Bueno, fíjate, antes de salir del tema, que había una reunión pautada para ayer con el Colegio Médico Dominicano y fue suspendida sin ninguna explicación. Y ya el presidente de esa organización de profesionales de la medicina, el doctor Suero, ya advirtió que la organización a la que él preside no está de acuerdo con la flexibilización de estas medidas porque hay mucho de populismo. Y que como médicos y como expertos en materia de, hay muchísimos en el Colegio Médico Dominicano, ellos entienden que al contrario, eso va a contribuir a expandir la pandemia. Pero ¿cuál es la flexibilización que habla el doctor Ariel Suero? ¿Cuál es la flexibilización? No hay ninguna. No, Atahualpa. A ellos se refieren al hecho de que las medidas que se han tomado en realidad no van a surtir efecto. Y es la verdad. El que a mí me digan, bueno, en vez de las 9 te voy a poner a trancarte a las 7, pero te voy a permitir el libre tránsito hasta las 9, estamos en lo mismo. Y a eso es lo que se refiere el Colegio Médico Dominicano, que en realidad las medidas no son restrictivas. Es una especie de disfraz de populismo. Bueno, miren, en el día de ayer, si mal no recuerdo, me refería al tema cuando hablábamos de recursos y de que el gobierno está estudiando la posibilidad, o sea, buscar la manera de mantener, que creo que va a tener que hacerlo, porque imagínense ustedes, no vemos en 15 días cómo va a cambiar la situación de las pequeñas y medianas empresas con relación al apoyo que han estado recibiendo, sobre todo con el programa de fase 2 y fase 1. Aquellas que suspendieron con el programa fase 1 a sus empleados, cerraron, no han vuelto a abrir, no van a poder abrir. Hemos dicho que muchísimas empresas pequeñas ya agotaron su posibilidad de abrir porque se le acumularon todas las deudas, todos los pagos, y le es imposible a cada una de esas empresas de poder reinsertarse en el tejido productivo del país. Y hablaba específicamente del caso de Zona Franca y decía, igual que de otros sectores también, y decía que el gobierno puede partir del programa fase 1 para revisar si realmente hay todos los que están cobrando por haber sido reportados como suspendidos todavía permanecen en ese programa aún después de haberse reinsertado de manera oficial al trabajo productivo en Zona Franca. Si tú si tú recuerdas, yo decía que los datos que tenía era que Zona Franca se había empezado a operar prácticamente entre un 90 y un 94, 92%. Sin embargo, hoy, justamente en unas declaraciones que leí, se da cuenta de que Zona Franca ha tenido una recuperación extraordinaria y que hoy por hoy está operando en un 98%.
de lo que estaba operando antes de el cierre o la llegada del coronavirus. Yo creo que es una responsabilidad empresarial el haber sacado de fase automáticamente a esos empleados que ya están dentro, que ya están trabajando en su tiempo normal y se supone que van a recibir su trabajo, su salario completo. Si se hace una revisión de esa parte, porque fase 2 es otra cosa, fase 2 es un apoyo que el gobierno le da a las empresas, pagándole una parte del salario a los trabajadores que no fueron suspendidos totalmente y que la empresa no podía asumir porque estaba trabajando quizás con un 25% de su producción, no podía asumir el pago total de la nómina. Y el gobierno dijo, bueno, yo te voy a pagar entre 5 y 8 mil pesos si tú le completas el salario, la otra parte del salario. Eso es fase 2. Pero la fase 1 es la suspensión plena. No he oído a nadie de la parte económica del gobierno hablar en esos términos de revisar y cuántos quedan, porque ya es fácil en un cruce usted hacer con la seguridad social que debe estar pagando la empresa que entró a plena capacidad con los trabajadores, o hacer una revisión hasta dónde las empresas están trabajando en un 100% o un sector está trabajando en un 100% y está también recibiendo la parte de fase. Y eso podría generarle al gobierno una serie de recursos que podría emplearlos, por ejemplo, para mantener el caso, los que queden en fase 1 y mantener el caso de fase 2. Esa sería una parte de la revisión que necesariamente debe hacer el gobierno para sincerizar, igual que ha hecho con los programas de solidaridad, donde se descubrió que habían 3,000 y pico de personas que habían fallecido y que seguían cobrando a través de solidaridad. Ya se cruzó con las informaciones de la Junta Central Electoral y en primera instancia se descubrió que habían 3,000 y pico de personas que habían fallecido, que eran favorecidos con el programa Progresando con Solidaridad o algo de solidaridad y se mantenían saliendo esos recursos. Alguien los estaba cobrando, por supuesto. Entonces, hay que hacer una revisión de esos programas que ha implementado desde prácticamente el inicio de la pandemia el Estado a través del gobierno dominicano. Que se revise. Dicen que tenemos que ir a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.